una celda que tiene un área más o menos de 3x3, en el cual teníamos que convivir 8 personas. El fiscal no encuentra otra alternativa porque pues, todo se estaba manejando pues, de la manera correcta y me incluyen un delito contra un menor de edad. Todas las personas que se dedican al reciclaje no son indigentes. Ella llega y cuando le sale el turno número 20, 25 de 400, 500, entonces ella es aburrida porque le tocó un turno muy alto. El dinero, el alcohol, el trabajo, las mujeres, entonces empezamos a juntarnos con el que no nos teníamos que juntar. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián, el día de hoy nos encontramos desde la cárcel de varones de Manizales. Nos acompaña Jesús David David Sierra, Sierra Gómez. Jesús David Sierra. Eh, Jesús, ¿por qué delito está? Yo en este momento estoy pagando una condena de 12 años por estar pues involucrado en temas de, digámoslo así, delincuenciales que se sucedían en la ciudad de Manizales entre los años 2008 al 2013, 2014, en el cual pues me vi inmerso y en el momento estoy pagando un delito contra un menor de edad y estoy condenado a 12 años. Listo, esa era la siguiente pregunta, ¿de cuánto era su condena? Entonces, le voy a dar paso. Le voy a dejar todo este escenario para que nos cuente un poco de su vida antes de que terminara privado de la libertad. Cómo era, dónde nació, cómo se crió, cómo era su entorno sociofamiliar y para que nos dé una idea entonces de cómo terminó privado de la libertad. Listo. Como ya lo dije anteriormente, mi nombre es Jesús David Sierra Gómez. Actualmente tengo 40 años. Llevo privado de la libertad más de 8 años. Ingresé cuando tenía 32 años a la cárcel de Manizales. Fui criado en un hogar disfuncional, únicamente con papá, sin mamá. Soy el mayor de 5 hermanos, de los cuales pues no tenemos muy buena relación, nunca la hemos tenido. Me crió prácticamente mi papá y mi abuela. Mm, Crecí pues acá en las calles de la ciudad de Manizales, también algún tiempo en la ciudad de Medellín. Me crié, pues siempre me gustó estudiar, siempre me gustó capacitarme, siempre me gustó aprender. Cursé la primaria, el bachillerato, ya en esas épocas pues conoce uno la peor ventana que puede uno conocer, que pues para mí lo defino ya desde este escenario, es el licor. Entonces ya empezamos pues con los temas del alcohol, empezamos a consumir trago de manera social, en las fiestas, las rumbas del colegio, lo normal de todo joven, lo normal de todos los jóvenes. Ya entonces pues logré sacar adelante el bachillerato de la mano pues de mi padre James, que me llevó siempre, siempre de la mano, siempre me brindó su apoyo. De hecho, 8 años después de estar en la cárcel, y es el primero que está el día de la visita, es el primero que está pendiente de todo. Entonces a él pues le debo lo que soy hoy en día como persona, y a mi abuela pues que falleció, lleva yo ya un año privado de la libertad, entonces ella falleció. Entonces ya terminé el bachillerato, siempre me gustó trabajar, trabajaba en el sector de la galería, un sector que es bastante complejo, donde se viven muchas problemáticas, donde se manejan muchísimas fuentes de ingreso, muchísimos negocios, muchísimas cosas. Perdón, Y yo te interrumpo un sí, señor. momento, David. Lo que pasa es que en videos anteriores hemos tocado el tema de la galería y como nos ven desde tantos países diferentes que Sí. no tienen el conocimiento qué es la galería, no sé si de pronto nos quiere dar de pronto unas pequeñas pinceladas de qué es la galería como tal. La galería es la plaza de mercado, es el centro de abastecimiento donde confluyen toda la parte agrícola de toda la región, de los municipios cercanos, Villa María, Neira, Chinchiná,
Entonces, en la plaza de mercado o galería, como la conocemos acá, confluyen personas de todas las regiones del departamento de Caldas que van a vender sus productos, a vender sus artículos, tales como el café, el plátano. Entonces allí se manejan grandes volúmenes de mercancía, grandes volúmenes de personas, entonces por eso es un sector bastante comercial. Listo, gracias. Entonces, continuamos donde iba. Entonces ya en mi adolescencia, entonces ese fue el entorno en el cual debí crecer y ese fue en el entorno en el cual me desenvolví. Entonces, si le sumamos a ese cóctel el licor, ya el trabajo, más el dinero, entonces empezamos a sumarle a todo ello un factor que llaman las amistades. Y que cuando uno no se rodea de las mejores personas, entonces eso nos va a llevar a muchas veces a cometer errores y a que lo que nos dicen en la casa están equivocados y el que tengo la razón soy yo, y entonces empezamos a irnos por el camino que no es, a conocer personas que no deben ser, a hacer cosas que no están acordes a la ley, que es lo que pues, actualmente nos trae por acá. Ya entonces, terminada esa etapa de la adolescencia, entonces ya unos 18, 19 años decidí capacitarme, decidí estudiar, empecé a estudiar construcción, me gustó, entré a la universidad, posterior a ello pues terminé una tecnología en construcción, después de eso entonces continué estudiando, me gradué como tecnólogo en producción industrial también, posterior a ello homologué e hice ingeniería industrial, la cual iba culminando cuando me trajeron a estas vacaciones a la cárcel. Listo, ahí. Como tal, ¿cuál era su trabajo o en qué labores se desempeñaba mientras estaba en la galería? Listo, yo me desempeñaba en el tema de manejo integral de residuos sólidos. Trabajábamos con población habitantes de y en la calle, los cuales pues conozco, eran mis amigos, conocía a muchas personas, pero como es un gremio y una población tan vulnerable, se presta para muchas tergiversaciones con con la parte legal, con la parte de la ley. Entonces ya cuando uno conoce los negocios que tienen que ver con el manejo de residuos sólidos en esa época, porque ya la ley y la normatividad ya ha cambiado, entonces se prestaba para hacer otras cosas que no estaban muy acordes a la ley. ¿Cómo cuáles? No, como por decir algo, la compra al menudeo de residuos sólidos, lo cual uno piensa que les está beneficiando y les está ayudando, pues sí se ayuda al ambiente, porque pues, se recogen unas grandes cantidades de toneladas de cartón, chatarra, aluminio, cobre, bronce, vidrio, bueno, en general. Pero, al comprarle esos artículos al habitante de la calle, no se le está ayudando a ninguna resocialización, sino que se le está ayudando al consumo. Porque es que ese dinero, en la gran mayoría de veces, lo que ellos hacen es para consumir sustancias, para consumir. Sí. Listo, o sea que básicamente ustedes lo que hacían era recolectar toda la mercancía, todo el reciclaje Sí, que las personas habitantes de calle llegaran. teníamos compras de chatarra, aluminio, cobre, bronce, cartón, archivo, vidrio en general. Entonces contábamos con una planta de más o menos 50, 60 empleados, 60 colaboradores, más unos 350 personas habitantes de la calle, pero ahí hay que hacer una salvedad, Johan. Todas las personas que se dedican al reciclaje no son indigentes. O Sí, sea, las personas que se dedican a la labor del reciclaje son personas, pueden ser personas como cualquiera de nosotros, personas que simplemente derivan su sustento y sus ingresos de ir, meter la mano en la basura, sacar lo que sirve, ir y venderlo y de eso sostener a sus familias, porque de eso también teníamos un gran grupo que de hecho actualmente todavía trabajan, muchos de ellos que me conocen y saben que cómo trabajábamos en esa época, eran personas normales que tenían su familia, simplemente su trabajo era hacer la recolección de residuos sólidos y se les pagaba por ello. claro. De hecho, uno en la casa recicla y uno lleva sus cosas a la galería y las vende. Exactamente.
o se la regala a cualquier persona que esté por ahí pidiendo. Exactamente. Y que no son, No necesariamente tiene que ser que todo el que recicle vende para consumir sustancias psicoactivas, no, ¿no? para nada. O sea, simplemente y hay personas que sostienen sus familias de ello, que sostienen sus hogares, que sus hijos estudian gracias a ese trabajo, gracias a la labor que se desarrolla. Cuando usted nos decía que la ley de los residuos sólidos cambió, ¿en qué manera cambió? O sea, ¿cómo se hacía antes y cómo se hace en Antes era este de una momento? manera más informal, antes era más el tú a tú, el que yo soy el que compro y el señor solamente me vende a mí, o yo soy el que tengo una gran bodega en el cual tenía un dinero y compraba al menudé, Las simplemente. personas llegan hasta su empresa a Eh, venderle. Eso O sea, es, usted no tiene que ir a buscarlas a otro Eso lado. funcionaba así antes y Sí, ahora funciona a través de asociaciones, a través de agremiaciones, a través pues, de otras figuras que ya nacieron de acuerdo pues, a la nueva normatividad y pues que pues, en mi concepto están bien, o sea, funcionan bien y de hecho ya se está resaltando la labor del reciclador como debe ser, de hecho a ellos ya les pagan un salario, ellos ya les pagan unos recursos, los paga la administración municipal, está en la obligación de pagárselo, que esa fue una pelea que dimos por ahí en el 2010, 2012, mi papá y yo, junto con otros, pues con las personas que nos colaboraban, que pues ya se han surtido pues esos buenos efectos. Entonces, como le venía contando, en esa época, ya desde ahí, entonces, el dinero, el alcohol, el trabajo, las mujeres, entonces empezamos a juntarnos con el que no nos teníamos que juntar con el que no nos, con el que ya tenía era negocios diferentes. sí. Que había liquidez, sí, había dinero, sí, pero hacíamos las cosas ya como no era, ya de la manera equivocada. Y las hacía pues directamente, las hacía yo. Motivo por el cual entonces ya llegamos y tuvimos problemas legales, y entonces todo eso, todo ese entorno, todo ese cóctel de todas esas cosas, hasta los 28, 29 años, empiezan los problemas, empieza la fiscalía, empiezan las investigaciones, y a los 32 años llegó a la cárcel. ¿Qué, qué delitos les leían a ustedes por el hecho de estar todos juntos involucrados en... Nosotros nos leían, mejor dicho, nos leían concierto para delinquir, nos leían financiación del terrorismo, nos leían el lavado de activos, nos leían, o sea, la condena era muy grande, o sea, era muy grande, pero volvemos al punto, porque primero la inexperiencia fue lo que a mí en mi caso me mató, la inexperiencia y el querernos dárselas todas. Entonces ahí mi papá me decía, no se junte con fulano ni con sutano, que ellos no lo van a llevar a nada bueno. Yo no le creí. Yo decía, no, mi papá está equivocado, que ese soy yo soy el que sabe. No, resulta que es que cuando estamos en la adolescencia, cuando estamos jóvenes, eh, tenemos es que aprender de los que tienen la experiencia. Y entonces todas esas malas amistades, todas esas malas compañías, es lo que lo trae a uno a lugares como la cárcel. Sí, en eso coincidimos, de hecho, en varias historias de las que he podido escuchar en capítulos anteriores. Y siempre va lo mismo, o sea, siempre hubo alguien que le advirtió, por ahí no es, con él no, con ella no, Exact- y hasta que a uno no le pasa, no cree. Exactamente. Pero pues digamos que de pronto lo que estamos tratando de hacer con este programa es que las personas que nos ven no tengan que llegar hasta ese punto de, de caer a una cárcel o de caer en un hospital o bueno, pagar consecuencias por cosas que se pudieron evitar, ¿cierto? Porque muy probablemente en este momento les están advirtiendo sus papás, sus familiares, vean, no, 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 pero no hacen caso. Muy Claro. probablemente con estas experiencias que estamos presentando, que en realidad son reales, eh, les podamos ayudar un poco, pues como para que de pronto no termine igual, ¿cierto? Sí, claro, para evitarle este mal paso, porque es un paso que primero no es cómodo, o sea, es un paso que es complicado. Eh, Cuando uno inicia este proceso en la cárcel,
lo primero que sucede es que, pues, la vida, uno piensa que la vida se le acabó, ¿cierto? Es lo primero. La vida da un freno y un giro de 180 grados total. ¿Por qué? Porque el simple hecho de uno llegar y verse encerrado, de llegar usted y ya que disponga otra persona de su vida, que le diga a usted, es que usted ya no se puede mover de este espacio de 3 por 3 metros, sino que usted ya, su vida está encerrada en este pequeño cuarto que se llama celda, a través de una reja y un candado. Eso al ser humano lo aniquila, o sea, eso al ser humano lo coge y le lleva todo el ego, el orgullo y se lo destroza totalmente. Entonces uno en inicio, cuando uno llega a la cárcel, entonces uno llega y dice, bueno, entonces a los primeros que uno quiere, o al primero que uno le quiere echar la culpa, es al dragoneante que lo está encerrando. Porque dice, este hijo de tantas, ¿por qué me encierra? ¿Por qué me tiene que encerrar? ¿O por qué? O lo que se dice en el argot carcelario, ¿cuál es la terapia? Pero resulta que es que uno tiene que empezar a tomar conciencia de los errores que uno cometió. Sí, Pero eso no sucede de inmediato. de un día para otro. Ajá. Eso tiene un lapso de tiempo, en el cual entonces uno primero pasa por unos estados, primero mentales, que son brutales, y ahí es donde hay algunos que escogen el peor camino y el camino, entre comillas, más corto y más rápido. O se quieren quitar la vida, se quieren cortar, se quieren ahorcar, quieren agredir a alguien más para que para ser agredidos. Entonces ya 28, 29 años, entonces empiezan los problemas, yo empiezo a tener negociaciones con empresas, con fábricas, bueno, con todas las personas que me ofrecían venderme residuos sólidos, inclusive a nivel nacional, porque entonces ya movíamos unos volúmenes muy grandes Sí. y eso se necesita una liquidez muy, muy fuerte, se necesita un músculo financiero. Entonces nosotros pues, simplemente yo tenía que una fibrita financiera, entonces necesitamos era un músculo financiero, entonces ya uno busca el socio, busca la estrategia, busca todo. Entonces en esos ires y venires, entonces ya pues a la fiscalía y a la DIAN habían cosas que no le cuadraban, habían cuentas que ya no eran tan claras, porque claro, uno llega y recibe dinero, entonces se prestaba para muchas cosas. Entonces me estaban leyendo más o menos en todos los delitos unos 32 años más o menos. Era lo que me estaba leyendo el fiscal en ese entonces, en el año 2013, 2014. Posterior a ello, entonces, el fiscal no encuentra otra alternativa porque pues todo se estaba manejando pues, de la manera correcta y me incluye en un delito contra un menor de edad, en el cual entonces me condenó a 144 meses, 12 años. Cuando uno le leen esos meses allá, que uno lleguen y le dicen 144 meses, uno no sabe ni cuánto es eso. Sí. Uno no tiene conciencia, no, ¿y eso cuánto es? Cuando entonces ya miren, no, 12 años y esto, y pues como es contado menor, no tiene ningún tipo de beneficio. Entonces es el dolor total, pero pues ya es la aceptación de que se cometieron errores, no precisamente por el que estoy pagando, pero pues acá estamos. Listo. Entonces podemos decir que el delito por el que está en este momento condenado ni siquiera se cometió. No, 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 nada. Ahora sí, pasemos a la segunda parte del programa para que nos cuente un poquito cómo ha sido su experiencia en la cárcel, qué ha perdido, qué ha ganado, qué ha aprendido. Bueno, entonces empezamos desde que llegamos a la cárcel. Sí, Entonces empieza el todo el 20 de octubre del proceso. año 2016 llegamos a la cárcel, con todas las problemáticas, con el orgullo y el ego por allá, mejor dicho, que no nos cabía ni en el propio cuerpo. Pero resulta que el primer enemigo que uno se encuentra, uno piensa que es el dragoneante, que es el que lo está custodiando, pero listo. Ese es el primer enemigo que uno encuentra. Luego encuentra, entonces luego se ve uno absorto en, en en una celda que tiene un área más o menos de 3 por 3, en el cual teníamos que convivir 8 personas.
en ese entonces, que iniciaba el hacinamiento carcelario, en el cual todavía pues nos encontramos lastimosamente. Y arrancamos el proceso. La convivencia en la cárcel es una cosa que yo no se la deseo absolutamente ni a mi peor enemigo, porque es que el hecho de usted verse encerrado con, con otras 7 personas que usted ni siquiera conoce ni sabe quiénes son, y que cuando usted empieza a indagar los delitos de cada uno, uno dice, uy, pero yo con quién estoy aquí, yo por qué estoy aquí. Entonces usted empieza a un proceso de adaptación, primero pues a su pequeño círculo, a su nuevo círculo, porque familia ya no hay, hijos ya no hay, papá y mamá ya no van a estar ahí pendientes de lo de nadie, la esposa tampoco va a estar. Sí. Entonces empieza ese proceso de adaptación, pero a las malas. No es un proceso de adaptación positivo, sino es a como usted pueda y como usted lo pueda hacer. Claro, y empezando porque son personas totalmente desconocidas con, digamos, inclusive de culturas diferentes, De todas las culturas, de con todas las tratos diferentes, edades, costumbres diferentes. todo, absolutamente todo. Entonces, las peleas a la orden del día. Entonces, después de que usted ya sale de la celda, se encuentra un patio acá en la cárcel de Manizales, el patio que más tenía en ese entonces éramos 300 personas, un patio que tiene 20 por 20 más o menos, para 300 personas. Entonces ya se puede imaginar el resto. Prácticamente uno al lado del otro. Y entonces si se movió, que por qué se movió, que me regó el tinto, que hizo esto, que hizo lo otro. Es una cosa totalmente complicadísima. Y todos vienen en un pico de estrés alto en todo momento, entonces Exactamente. cualquier cosita desencadena Es su problema. totalmente cierto. Pero entonces sucede algo, John, que uno cuando inicia este proceso, pues todo el mundo es el malo y todo el mundo tiene la culpa, menos uno. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero uno nunca empieza a hacer una introspección de, venga, yo, ¿qué es lo que hice mal? Y eso sucede tiempo después. Tiempo después, entonces empiezan a suceder ya, tienen que empezar a suceder los cambios. Pero hay personas que están en la cárcel, que llevan un poco de tiempo y que nunca se dan cuenta de eso. Y que llevan muchos años y que venga y no, y es que yo por qué estoy en la cárcel, no es que yo no tengo por qué, pero nunca toman esa conciencia de qué fue lo que hicieron. Entonces ahí arrancamos con un proceso de adaptación y empezamos unas rutinas que ya no son las que tenemos en la casa, ni son las comodidades que tenemos en la calle. Ya un sábado y un domingo yo no me puedo levantar tarde, ya tiene que ser a la hora que debo bajar de la celda al patio. ¿Por qué? Porque esa es la norma. Y como lo primero que tenemos que aprender a cumplir las normas, entonces empezamos. Las rutinas, todos los días, las que yo empecé a adquirir porque lo quise hacer por convicción propia, para que no tener problemas con nadie, no tener inconvenientes. A la hora del baño, 4 de la mañana. 4 de la mañana a bañarme, ya no agua caliente, agua fría, helada, congelada, cuando hay agua. Gracias a Dios estamos en la capital mundial del agua, aquí casi nunca va el agua, pero pues, tuvimos una época en la cual fue un tema complejo con el agua Manizales, entonces el problema era ese. 4 de la mañana, nos bañamos, estamos listos, a las 6 de la mañana, 6:30 nos vamos para el patio, y estamos en el patio desde las 6:30 de la mañana, desayunamos, 11 de la mañana el almuerzo, 2:30, 3 de la tarde la comida, 4 de la tarde nuevamente a la celda. Entonces estamos 12 horas haciendo actividades y 12 horas prácticamente encerrado en la celda. Y en esas 12 horas que están haciendo actividades, ¿qué tipo de actividades ha podido realizar usted? Bueno, o entonces, generalmente las personas bueno, que entonces pueden ya realizar. en mi caso, yo inicié desde que llegué, inicié con un proceso de aprendizaje y en el proceso de tratamiento penitenciario arranqué a pulir todas esas habilidades blandas que traía desde antes, ¿cierto? Y pues con lo que logré estudiar y con lo que pude hacer antes de estar en la cárcel, resulta que me fui
a trabajar, a desempeñar labores primero educativas en el área de sastrería. Entonces aprendí a coser, algo que de pronto me tocó en prácticas universitarias, me tocó en prácticas de la Universidad de la Tecnología y de la universidad, mmm, ir a ser el practicante allá y no me gustaba. Yo decía, nah, qué pereza de ir a las fábricas y no, 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 Sí, eso no es lo mío, decía yo. Resulta que entonces yo me voy para el taller de sastrería, habían muy pocas máquinas, habían unas 6, 8 máquinas y había un dragoneante instructor. Entonces el dragoneante Pedro Bernal, entonces él llegó, entonces venga a ver, venga a ver que él era el que nos daba las clases, nos decía, esto se corta así, esto se pega así, esto se hace así. Ya luego con ayuda de la administración de la época, entonces iniciamos con un proceso de mejoramiento de la infraestructura, primero de las máquinas. Bueno, yo traía algún conocimiento de la calle, pues yo traía algún conocimiento pues, al respecto, académico. Entonces yo empecé, entonces ya en mi tiempo, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana que empezamos las actividades del descuento, hasta las 3, 4 de la tarde, nos íbamos al taller de sastrería y empezábamos a trabajar. Entonces aprendimos a coser, aprendimos a hacer morrales, bolsos, cartucheras. Eso en la primera etapa. Después, en esa etapa, empezamos a aprender a coser ropa interior, masculina, femenina. Después, con ayuda del SENA. Entonces, el SENA venía y nos dictaba clases. Nos dictaba clases de patronaje, diseño, confección, manejo de máquinas. Y todo eso, pues, gracias pues, al SENA a que yo también puse un poquito de mi parte, porque es que no fue solamente que yo quiero y pues muchos quieren, pero entonces venga, pues siéntese y venga, hágalo. exacto. Porque es que usted que es dragonés, usted sabe que es que la problemática es, usted quiere, pero venga, pues hágalo. Entonces empezamos y todo eso lo tengo certificado. O sea, no es que, ay, yo lo estudié y como que yo lo sé, no, también se certificado por el SENA. El SENA lo tiene certificado y yo ahí tengo los certificados. Y entonces empezamos a hacer esa otra etapa. Entonces el taller de confecciones tuvo un cambio. Ya no eran las maquinitas viejas caseritas, sino que ya empezamos a tener unas máquinas industriales, unas máquinas planas, máquinas fileteadoras, máquinas collarín, máquinas guarnecedoras, máquinas de varios, de que se pueden hacer muy buenos trabajos. Ya después de eso, entonces yo tenía algún conocimiento también y el dragoneante también, de los temas de maquilar y de mirar. Entonces ya llevábamos más o menos unos 2 años, 3 años más o menos. Sí. Y entonces surgió la idea ya el director de la época y nos sentamos y miramos una posibilidad de manejar una maquila dentro de la cárcel. Y venga, ¿eso cómo se maneja? ¿Y eso cómo es? Y vino una empresa que actualmente todavía trabajan acá. Pero entonces para no adelantarme mucho, ya le voy a contar cómo empezó a surgir todo ese tema. Sí, sí. Eh, ellos vinieron con todo el temor del caso. Venga, ¿y cómo así que en una cárcel? ¿Y cómo así que vamos a coser en una cárcel, dentro de una cárcel, ya lo que hay es interno de una cárcel? ¿Cómo así? Dijeron, no, venga y verá. Ellos trajeron los primeros materiales, pues, temerosos de que de pronto esos materiales se nos van a Se los perder. dañaran. Y trajeron unos materiales de reuso, unos materiales pues, que prácticamente ya ellos no estaban utilizando allá, pero los trajeron para mirar. Pues el trabajo que hicimos fue un muy buen trabajo. De hecho, gracias a ese trabajo actualmente, en esa área trabajan unos 50, 60 personas que tienen ya una vinculación con la empresa, ganan unos muy buenos sueldos. Y como siempre toda la vida, nosotros lo primero que nos ganamos, me acuerdo, como 20.000 pesos. Pero no importaba porque, pues primero estamos adquiriendo el conocimiento del aprendizaje. Sí. Y después de eso, pues nosotros sabíamos, al menos yo lo sabía, que los que llegaran y los que seguían, les iba a ir bien en eso. Les decían, no, hagámosle, no hay problema. Entonces ellos enviaron una persona de allá que se encargaba del control de calidad. Entonces empezamos a establecer un poco de parámetros, de controles, de cosas pues, adentro del taller. Y ese es el resultado que se da hoy en día. Eso sucede ¿por qué? Porque es que desde el área de atención y tratamiento, cuando uno está en la cárcel, entonces, primero,
es la adaptación de la que les hablaba al principio. Una adaptación en la cual uno se adapta al patio, la gente, la dinámica, porque después de eso, de que ya pasó ese tiempo, ya pasó como esa adaptación y como, bueno, esta es mi realidad, entonces vamos a mirar qué es lo que somos y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Pero entonces eso ya nace desde uno. La parte que le corresponde al IMPEC, yo lo puedo certificar, el IMPEC la hace y el IMPEC la hace bien. El IMPEC la hace bien. Pero llega hasta ciertos, o sea, uno encuentra muchos bloqueos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, hay muchas ideas. Entonces, en las cárceles hay muchas ideas. Yo lo podría llamar que hay muchos cerebros perdidos, pero entonces se pueden rescatar y se pueden hacer cosas, pero tiene que dar uno con el funcionario que lo quiera hacer, porque pues, en la norma está. Y la norma dice que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Pero, pero si el funcionario lo quiere hacer, lo hace, si no lo quiere hacer, no lo hace y no pasa nada. Si lo hizo bien, así como por algo que usted tiene la disposición de hacerlo, de que la gente conozca, de mostrar esa otra parte de su trabajo, de lo que es, de lo que vive una persona privada de la libertad, entonces desde el área de tratamiento se hace el trabajo. Se hace el trabajo. Entonces, la primera etapa es la adaptación. Después uno está en una fase que se llama mediana seguridad, en la cual uno ya puede, pues, puede elaborar, puede ir al taller, puede ir a otras áreas de la cárcel y puede hacer varias cosas. Ya después está otra fase que se llama mínima seguridad, pues, en la cual uno ya lleva un tiempo en el cual se supone y se asume que uno ya aceptó muchas cosas y que uno lo primero que tiene que hacer uno es aceptarse uno mismo y aceptar los errores que uno cometió, ¿cierto? Entonces, en la etapa de mínima seguridad, entonces uno llega y dice, bueno, ya puedo trabajar, ya puedo estar en áreas exteriores, ya puedo hacer otro tipo de trabajo. Y ya para finalizar el periodo en la cárcel, hay otra, la última fase se llama la fase de confianza, que es la fase en la que yo me encuentro. Es una fase que ya se cumplió más del 80% de la condena y en la cual pues uno ya, por decir algo, en este momento yo trabajo como, realizo las tareas de auxiliar en el área del grupo operativo canino. Entonces yo por decir algo hago lo que son mantenimientos de rocería, de pintura, de mantenimiento, todo lo que se despegó un tubo, yo voy y lo organizo, no hay ningún problema. Pero eso es porque pues a mí nadie me lo obliga a hacer, o sea, es mi descuento, yo lo hago con gusto. Entonces es eso. Y es bueno también porque pues está entretenido todo el día. Sí, Fuera de claro, eso está saliendo del patio, claro, o sea, del encierro, pues prácticamente exactamente. entre comillas, porque Sale sigue uno, privado de la libertad, sale uno de pero toda esa rutina de la cotidianidad y dice, venga, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esta otra situación. Entonces uno le hace. ¿cuál ha sido su grupo de apoyo durante todo este tiempo que ha estado privado de la libertad? Bueno, mi grupo de apoyo, mi papá, nunca he estado siempre firme. Mi esposa, gracias a Dios por mi esposa, que la amo. Y pues que ha estado ahí siempre, siempre, desde el primer momento. Y mejor dicho, para poder ingresar a la cárcel tienen que solicitar una cita. La puedo ver una o dos veces al mes, solamente. Sí. Y pues esos son de las cosas que más duelen acá. O sea, que pues que uno, el círculo familiar es muy, o sea, lo ve uno muy esporádicamente, pero por algo ella llega y para poder ingresar tiene que solicitar un turno acá en la cárcel de Manizales. Entonces, un turno, una visita de 4 máximo 5 horas cada 15 días. Y entonces ella llega y cuando le sale el turno número 20 25 de 400 500 entonces ella se aburrida porque le tocó un turno muy alto. Eso es, El 20 es un turno alto. el 20 es un turno alto para ella. Imagínese el amor que le tiene. Y bueno, y nos tocó la pandemia, que eso, la pandemia, eso fue una cosa totalmente de locos. O sea, en la cárcel esto fue algo totalmente distinto. Si en la calle fue duro, No, eso en todo imagine, lado imagine encerrado, peor, pero bueno. se superó, sí. Es verdad. Entonces lo visita su esposa, Mi su esposa, mi papá. papá, ¿Quién más lo ha venido a visitar mis hijos cuando se puede, pues
los puedo ver cuando ellos pueden venir, entonces con ellos también. Díganos o exprésenos qué consejo le quiere dar usted a las personas que en este momento nos están viendo y nos están oyendo para que no terminen privadas de la libertad también. Vea, como primera medida, lo primero es mm, a los jóvenes que hagan caso, o sea, que lo que los papás le dicen a uno no es mentira. O sea, los papás le dicen a uno, no se junte con este, no haga esto, haga caso. O sea, préstele atención que por algo se lo está diciendo. No lo está diciendo para hacerle un mal, se lo está diciendo es para hacerle un bien. Seleccionen las amistades, o sea, uno puede estar en el mejor de los lugares, en el mejor de los sitios, pero malas personas hay en todo lado, no están solamente en la cárcel. Mm, Me atrevería yo a decir desde acá que pueden ser más los que están en la calle, que no han condenado por muchos delitos que sí tienen que condenar, que los que estamos en la cárcel pagando cualquier condena. Entonces, rodearse bien, rodearse de buenas amistades, no dejarse llevar por los momentos, no dejarse llevar por los impulsos. El alcohol, no pasa muy bueno con el alcohol, pero esa es la puerta de entrada para muchas cosas. Suceden muchísimas cosas, personas que hacen cosas que ni siquiera se acuerdan. Y yo sé que a muchos les ha llegado a suceder. No, que es que me enlaguné, no, que es que borré el casé. Esa es la excusa, esa es la excusa, pero entonces evite, no lo haga. Con la pasa similar, pasa lo mismo. Eso es algo que al inicio es muy poquito y se pasa muy bueno y después es unas grandes cantidades para pasar de pronto un poquitico bueno. Entonces tampoco vale la pena. No vale la pena, es perder el tiempo. Y no, el estudio, el estudio y la formación académica es muy importante. Los jóvenes hoy en día no quieren estudiar. Tengo varios conocidos, varias personas que me cuentan de sus hijos y que dicen que no quieren hacer nada, que están pegados, que no, que las nuevas tecnologías, que eso es una moda, que pues que nos va a servir y que tenemos que aprovechar, pero que el estudio es lo que lo lleva a uno a, lo que le ayuda al menos a corregir lo que hay aquí. Y, y como lo dije anteriormente, buscar siempre de Dios. El que no busque de Dios, literalmente, podemos decir que está perdido.